Bones, bienvenidos a Desport. En esta temporada traemos vos unos programines un poco especiales y va a ser, como dicen ahora los modernos, indoors en vez de outdoors. ¿Por qué y esto? Pues porque está empezando ya el frío, ya danos más pereza salir, ahí llueve, entamamos a lo mejor pues a trabajar porque ya ahí empieza el curso y tenemos poco tiempo, entonces vamos a enseñaros a cómo entrenar en casa. En este programa hoy vamos concretamente a ver cómo calentaríamos, ¿no? Normalmente pensamos que en casa pues bien por el espacio o por lo que sea, pues que no podemos entrenar, pero no necesitamos absolutamente nada. De hecho, ya veis que estoy aquí, los estudios de Play Presta, y no tengo nada. Y ya veréis cómo se pueden hacer cosas muy curiosines en sin nada, ni siquiera espacio. Vamos a empezar con unos ejercicios que vais a conocer, que no son nada raro, que no son difíciles, pero la clave está en la repetición, estar haciéndolos un ratín, y tampoco mucho, tampoco mucho. Pues, por ejemplo, vamos a empezar por uno muy sencillo, que sería skipping. Skipping con las rodillas para arriba. Eso sí, con ganes. No, si hacemos así, pues bueno, pues no tiene gracia, ¿no? Hacémoslo levantando bien las rodillas. Bien, así podemos estar 30 segundos, tranquilamente. Pues mirarlo con el reloj, podéis ponerlo en el móvil. Otro ejercicio para calentar, bueno, usando el skipping sería alternar el skipping rápido y el skipping suavín. Es decir, empezamos haciendo así, suavín, unos segundos y aceleramos en forma de sprint. Y aunque os parezca un poco tontería, de verdad que se calienta un montón. Una vez ya empezamos con el skipping, que vamos calentando ya todo el cuerpo, no olvidéis los brazos, mover los brazos, como si estuvieras corriendo, podemos pasar al otro ejercicio típico, al saltar como una estrella, el saltarse como una estrella, así. ¡Wow! Y es más difícil que hacerlo, si vos es más fácil, podéis hacerlo así, que ya es más fácil. Cuando ya tenéis más nivel, con salto, así. Bueno, sí, a mí tampoco me sale muy bien. Para empezar, podéis quedar con este. Y para terminar el calentamiento, vamos con la parte más dura, los burpees, que ahora están muy de moda los burpees. Vamos a hacer, saltes abajo y puedes hacer dos versiones. Puedes hacer una plancha en suelo o saltar directamente. Es decir, que vamos al suelo, ¿no? Ponemos la forma de plancha y aquí tenemos dos opciones. Saltar para arriba o hacer una plancha y saltamos. ¿Cómo quedaría de seguido esto? Pues así, ¿no? O bien con la otra. ¿Cuántos podéis hacer? Pues 10 repeticiones. Y esto hacéis un calentamiento en 5 minutos o 10, muy rapidín. Y es decir, que podemos entamar con skipping 30 segundos, después hacemos el skipping lento y skipping rápido, ¿no? Y luego el sprint. Y podemos pasar al salto, que teníamos las dos versiones, podemos hacerlo así o así. Y en último lugar, 10 burpees. Pero rápido, hay que hacerlos con gana, Así de seguido. Y vais a ver que acabáis, si lo hacéis bien, afogaos. El próximo día vamos a ver por qué son muy importantes los abdominales, cómo hacerlos en casa y en poco tiempo. Venga, que os preste, talleu.